y hemos estado predicando una serie sobre madurez espiritual. Hoy también vamos a estar hablando sobre el mismo tópico, y hoy vamos a hablar sobre la batalla en nuestra mente. Y en sí, queremos hablar principalmente sobre cómo es que el enemigo pone fortalezas mentales. Y la otra, pero aquí está lo mejor, cómo destruimos las fortalezas mentales. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Voy a repetir unos versículos que hemos estado usando como texto. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al versículo 5. Dice así: porque aunque andamos en la carne, o sea, aunque todavía tenemos esta carne, y esta carne está acostumbrada al pecado, esta carne está acostumbrada a los deseos pecaminosos, nuestra mente está siendo renovada por ahí. Es que pasa que lo que cambia, tenemos que entender, es bien importante entender en la vida espiritual y en la vida espiritual que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Está conmigo? Es que pasa cuando Jesucristo entra a nuestro corazón, cuando nosotros decimos, te recibo el perdón, recibo la salvación, recibo a Jesús, en la forma que usted lo diga, que al final de cuentas significa lo mismo. Cuando usted hace eso, el Espíritu de Dios entra a su espíritu. Pero quiero aclarar, el Espíritu no entra en la mente, el Espíritu no entra en el cuerpo. Cuando el Espíritu de Dios entra a nuestro espíritu, se rompe, eso se llama así, se rompe, a nuestro espíritu despierta y se rompe esa naturaleza pecaminosa. Ya esa naturaleza pecaminosa no está en nosotros, ya no tiene fuerza sobre nosotros. Pero si no está en nosotros, entonces ¿por qué pecamos? Porque el espíritu entra a nuestro espíritu, pero la carne y la mente están acostumbrados a pensar de cierta manera, y ese ciclo continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que renovemos nuestra mente a través de la palabra de Dios, y hasta que dejemos que el espíritu, se puede decir, domine el cuerpo. El cuerpo está acostumbrado a dominar, no tiene que ser así, ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya hay muchos ejemplos en cuanto a eso. Entonces, ¿qué dice? Aunque andamos en la carne, porque todavía tenemos una carne que busca los deseos carnales, que se revela inclusive en contra del espíritu, que no se quiere someter. Sí se puede someter, tiene que someterse, y tenemos el poder para hacer que se someta. Pero aunque andamos en la carne, dice la Escritura, no militamos según la carne, o sea, no debemos vivir ya conforme a la carne. Ayer nos estuvimos diciendo, no debemos vivir meramente con nuestros pensamientos, tratando nosotros de cambiar a través de nosotros mismos, o sea, con pensamientos naturales, sino tenemos que cambiar con pensamientos espirituales. Los pensamientos espirituales son los que van de acuerdo a la palabra de Dios. La carne jamás puede vencer a la carne. Y luego dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, ya lo escuchamos por nuestra propia fuerza, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí se puede destruir las fortalezas mentales. Gracias a Dios que no tenemos que vivir toda la vida esclavos a fortalezas mentales. Es más, me atrevo a decir que toda persona antes de conocer a Jesucristo tiene un montón de fortalezas mentales. Cuando se convierte en Cristo Jesús, todavía tiene un montón de fortalezas mentales, pero cada una de estas las podemos destruir. ¿Cómo? Pues a través de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y lo dice el versículo 5: derribando argumentos, derribando imaginaciones, derribando pensamientos equivocados, derribando todo eso y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribando todo aquello que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Podemos derribar al grado que llegue el momento en que solamente queremos hacer la voluntad de Dios y que de ninguna manera queremos rebelarnos, y llega el momento en que nuestra mente es renovada, y ahora al contrario empezamos a pensar casi automáticamente de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos la mente de Cristo Jesús, y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Llevando cautivo, agarrando los pensamientos y diciendo, no voy a seguir este tipo de pensamiento, lo rehuso. Voy a empezar a cambiar mi modo de pensar. ¿Cómo cambiamos nuestro modo de pensar? Primeramente, pero uno a través de la renovación de la mente. ¿Qué es la renovación de la mente? Yo lo voy a ilustrar de esta manera. Aquí viene. Piensen en esos momentos, por favor. Todos quiero que piensen. Les voy a dar una imagen mental. Piensen en changos, pero changos en una forma particular.
piense en changos con cara roja. ¿Lo puede pensar? ¿Cuándo está pensando en changos? ¿Lo puede mirar en su mente en changos con cara roja? Ahora dice, si yo ahora voy a tratar de usar la misma mente para tratar de quitarle su pensamiento. Ahora voy a decir al revés, ya no pienses en changos con caras rojas, ya no pienses en changos. Te estoy diciendo que ya no pienses en changos con caras rojas. Ya no pienses en changos, no pienses en changos con caras rojas. Cuando estoy diciendo eso, ¿qué estás haciendo? Pensando en changos de cara roja. Y eso es exactamente lo que la gente quiere hacer cuando renueva su mente muchas veces. Ya no quiero pensar en esto, ya no quiero pensar en esto, ya no quiero hacer esto. Nunca vas a poder pensar. Jamás. Es que ya no quiero ese tipo de pensamientos. Puedes decir 1000 veces ya no quiero ese tipo de pensamientos. Y al contrario, entre más dices ya no quiero ese tipo de pensamientos, ¿qué estás haciendo? Más estás pensando en esos pensamientos. Entonces, ¿cómo se cambia entonces este pensamiento? ¿Cómo quitamos los pensamientos de nuestra mente? Bueno, no se trata de inclusive ni siquiera de aprender los pensamientos. Te reprendo el pensamiento, ya no quiero pensar eso. No funciona así. Entonces no se trata de reprender los pensamientos, se trata de reemplazar los pensamientos. Cambiar los pensamientos por tu pensamiento, porque en este momento no puede estar así. En este caso tienes que llenarla con algo más para poder quitar los pensamientos que están ahí. Y en este caso no tenemos que llenar. Se le diga la palabra de Dios more en abundancia de su vida. Es solamente a través de la renovación de nuestra mente con la palabra de Dios, reemplazando esos pensamientos por pensamientos contrarios a esos pensamientos de la palabra de Dios. En un momento más lo voy a explicar un poquito más. Entonces, aquí tenemos una cosa que definitivamente todos nosotros en un momento u otro vamos a tener o tenemos una batalla en nuestra mente. ¿Está conmigo? ¿Cuántos han tenido batallas en su mente? ¿Cuántos la mente se quiere revelar a veces del poder de Dios? ¿Verdad? Algunos inclusive nos puede dar hasta el deseo. ¡Te olvido de todo! Esos no son pensamientos de Dios. Ese es exactamente lo que ¿alguien me está escuchando? Ahora, cuando ganamos esa batalla en nuestra mente, llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Si tenemos un pensamiento, no está la obediencia de Cristo, lo rechazo y lo reemplazo con el pensamiento de Jesús. Entonces, ganamos cuando llevamos los pensamientos en forma de cautivos a la obediencia de Cristo. Ahí dice de la Escritura, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Perdemos cuando dejamos que los pensamientos sigan su vida, sigan pensando en eso, hasta hacer una película. ¿Y qué pasa? Y con el tiempo dejamos que esos pensamientos se transformen en fortalezas mentales. Ahí es donde perdemos. ¿Está conmigo? Gracias a Dios, aunque perdamos, podemos recuperar. Aunque perdamos un round, podemos ganar la batalla. Esta es la cosa buena. El que haya perdido un round no es para que se dé por vencido y diga, no, pues ya me la hice, pues mejor me voy a mundial. ¿Qué estoy haciendo? Y luego el enemigo trata de decir, el perdido trata de decir, eres un hipócrita. ¿Cómo puedes estar predicando? ¿Cómo puedes estar haciendo esto? ¿Cómo puedes estar diciendo esto otro? Eres un hipócrita. Eso es lo que tenemos sobre que va a tener. Primero te dice, hazlo, piensa, medita en eso. Y luego cuando piensas lo haces, ahora te dice, eres un hipócrita. Mira cómo está hablando los manos. Mira cómo estabas cantando. Ahora, ¿qué es hipocresía? Hipocresía es cuando pones una cara que no es la tuya. Hipócrita en tiempo atrás, si se puede decir de esta manera, eran los artistas en tiempo atrás. Los artistas eran hipócritas. Inclusive, esta es una palabra en tiempo atrás, ahora hipócrita. Decían, wow, qué tremendo hipócrita es esa persona. ¿Te fijaste cómo actuó? No, hasta me hizo llorar, qué tremendo hipócrita. Lo que significaba era qué tremendo artista, puso una cara. No, hombre, se miraba como la mera cosa, se miraba como que si era bien pobre y millonario ese hombre.
¿Me entienden? ¿Están conmigo? No, tremendo hipócrita es una tremenda actuación. Eso se llama un hipócrita. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? De eso se puede decir una palabra con los artistas, que se ponen una cara que no era de ellos. Una actuación. Una copia, que no era de ellos, no era original. Pues escuchen bien, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, dice, de manera que esa persona está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuál es nuestra nueva naturaleza? ¿Qué somos? Cristo. Una nueva, ¿qué es? Pero digo que somos una nueva criatura. Ahora déjenme decir, ¿una nueva criatura levanta sus manos? ¿O no? Cuando adora. Sí. ¿Una nueva criatura alaba a Dios? Sí. ¿Una nueva criatura predica? Amén. Ahora entonces la pregunta es, si cuando actúas como nueva criatura, ¿estás siempre hipócrita? No. Es al revés, es al revés. Cuando no actuamos como nueva criatura, ahí es donde el diablo te viene a decir, ¿qué hipócrita? Mira cómo estás actuando. Que el diablo no le dice eso cuando está actuando mal. ¿Por qué? Si le dice eso, entonces te deja de actuar de esa manera. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? El diablo al revés, el diablo quiere condenar cuando está dando la mano. No, ya no levantes las manos, no seas hipócrita. Usted levanta sus manos como usted ante más. Usted no es un hipócrita, está actuando como es una nueva criatura. Ahí sí deberíamos tener este grupo. Pero es al revés. El diablo quiere hacer nosotros como hipócritas cuando hacemos el bien en lugar de nosotros. ¿Hay que estar entendiendo? Perdemos cuando dejamos que los pensamientos se hagan fortalezas mentales. ¿Qué es el resultado? ¿Qué es el resultado de que los pensamientos se hagan fortalezas mentales? Que poco a poco empezamos a levantarnos espiritualmente. Esas fortalezas mentales cada vez se hacen más fuertes. Con el tiempo, inclusive, puede llegar a que sea una atadura tan grande que hasta le abrimos la puerta al diablo entre nosotros. Puede pasar, ¿no? Sí, puede pasar eso. Voy a probarlo con las escrituras. Yo creo que al principio hubo un tiempo en que más atrás, hubo un tiempo en que el diablo amaba a Dios. Pero al mismo diablo, de alguna manera, yo no sé cómo, le entraron fortalezas mentales. Y empezó a decir, yo también puedo ser adorado, yo también puedo ser como Dios. Y esas fortalezas se hicieron tan fuertes que llegaron un momento en que se hizo diablo de Satanás. Porque antes no era diablo de Satanás, era Lucifer, era un ángel de Dios, era un ministro de Dios, y podríamos decir, era un ministro de alabanza. De hecho, el libro enseña que los ministros de alabanza tenía hasta música en sus alas, hacía música hasta con sus alas y con todo lo que tenía. Y no voy a detalle, hay mucho que decir de eso. Entonces, ¿pero qué sucedió? Con el tiempo, con las fortalezas mentales le hicieron que se hiciera bien. Con el tiempo, esas fortalezas mentales pueden hacer que nosotros nos parezcamos, en lugar de obedecernos a Dios, al mismo tiempo. ¿Alguien está escuchando? Sí. Esas fortalezas mentales pueden arrastrarnos hasta abajo. Humanamente hablando, por decir de esta manera, ha habido predicadores que las fortalezas mentales nos han llevado tan abajo. Número uno, que dejan de vencer. Y número dos, aún peor, que empiezan a vivir una vida de no me importa. Y luego más, inclusive, número tres, hasta algunos literalmente se meten en drogas, esperando predicadores. Algunos literalmente viven en la calle. Yo he mirado gente aquí en México, no, porque no dejan aquí en la calle, de la calle en México. Pero en Estados Unidos yo he mirado gente literalmente pidiendo dinero. Que cuando les hablo de Dios, casi saben más que yo. ¿Por qué? Porque en un tiempo lo hicieron ellos. Pero las fortalezas mentales nos llevaron a las plazas. ¿Me estás escuchando? De hecho, soy hasta feo lo que voy a decir aquí. Una persona que me enseñó mucho de la Biblia se va a sorprender de lo que decía. Una persona que no sabía Dios. ¿Cómo me enseñó
Él trabajaba conmigo, en el trabajo que yo trabajaba. Y cuando yo me convertí a Cristo Jesús, me recién convertido, le empecé a hablar de Jesucristo a esa persona. Cuando le empecé a hablar de Jesucristo, me sorprendí, porque pues, yo pensaba que yo le estaba testimoniando. Me sorprendí que él sabía santísimo, y necesitaba las lecturas de memoria así. Yo me quedé así, que no sabía que conocía la Biblia. Conozco más que muchos predicadores. Yo antes predicaba. Me quedé yo con la boca abierta. No me quedé porque conocía la vida de él para dar un ejemplo de algo que él hizo en una ocasión. En una ocasión estaba un gatito casi recién así, chiquitito, el gatito, no recién nacido, pero es chiquitito. Mi gatito estaba diciendo miau, miau, miau. Nosotros trabajamos en la construcción. Yo era la verdad, no creo que nadie. Pero no, era uno de los choferes, uno de los jefes. Agarró un mazo, pero esos mazos como se aprietan la tierra. Y el gatito estaba y se acercó donde estaba el gatito y dijo: ¿qué miau? Lo hizo triste. O sea, era un hombre cruel. Pero el tiempo atrás ya se dio. Conocí bastante. Y aún en el caso mío, en mi hambre que tenía de Dios, le decía: enseña, habla. Y le hacía muchas preguntas de la vida y me enseñaba. Porque como yo hablaba, él no había hecho periodo, estaba, como dice, de copiloto con él. Entonces, pues, esta vez teníamos que ir de un lugar a otro lejos y en ese tiempo lo aprovechaba yo para hacer. Y me enseñó un montón de cosas. ¿Qué les estoy diciendo? Que fortalezas mentales hicieron que un ángel de luz se transformara en un ángel. Fortalezas mentales hicieron que un predicador se transformara en una persona cruel y desesperada. Fortalezas mentales en los cuidados nos pueden arrastrar hasta lo más bajo. Es más, y se oye peor, hasta más bajo que antes de creer. Fortalezas mentales nos pueden llevar bien. O sea, si no desechamos las fortalezas mentales, cada vez van a querer tomar más de nosotros. Solo con Cristo Jesús y su palabra tenemos y la ayuda del Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo, tenemos el poder para destruir esas fortalezas satánicas. Este hombre que le dije al predicador, al principio él sentía convicción. Yo le seguía con lo poquito que yo estaba viendo de él, de compartir y hablar, y trataba de que tuviera convicción. Y se me dijo: antes que hubieran dicho eso, y hasta hubiera llorado. Ahorita, me da risa. O sea, ya un tipo de convicción. Hay en nosotros. Cuando fortalezas mentales nos hacen perder la sensibilidad del Espíritu Santo y nos hacen caer tan abajo que ya no tenemos convicción. ¿Alguien me está escuchando? Estos pensamientos son ataques del enemigo. Acuérdense que el enemigo, dice la Biblia, que peleamos contra luchas en contra de sangre y carne, sino en contra de principados, potestades, etc. En otras palabras, entiendan lo mismo que estoy diciendo. El diablo es un ejército bien organizado, que tienen estrategias claras y definidas para destruir nuestra vida. Nuestra vida, cuando hablo de la vida humana, estoy hablando de nuestra vida espiritual. Y si no estamos, y por eso dice la Biblia, estar alertas y velad, porque vuestro adversario, ahí está el nombre del diablo, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien le va a este hombre. Y le puedo dar ejemplos de otras personas que conocen también el nosotros mismos. No voy a hacer con un ejemplo básico. Pero hay muchos ejemplos que ya mis años que tengo compartido y he mirado a muchísimas personas que están pasando. Y dice la Biblia que no nos extrañemos, porque en los últimos
haberse multiplicado la maldad en nosotros, o sea, la humanidad, muchos se apartarán de la fe. E inclusive lo dice más terrible, dice la palabra de Jesucristo hablando del Hijo: cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en esta tierra, encontrará una persona realmente cabal y fiel totalmente a Dios. Claro, la respuesta es que sí, pero la cuestión es que está diciendo o insinuando es que muy pocos, un remanente solo. De esos pensamientos son, entiéndanlo por favor, no son naturales. No es una fuerza natural, es una fuerza espiritual y maligna, con un propósito y un solo propósito: destruir nuestra vida espiritual. Ahora, ¿existe realmente un mundo espiritual? Claro que sí lo existe. ¿Existen realmente espíritus que atacan nuestra mente? Claro que sí lo existe. Cada vez que nos viene un pensamiento contrario a la palabra de Dios, sábalo de una vez. Es un espíritu satánico que está hablando en estos días. Consideremos ciertos versículos para probar su amor amigo que lo que estoy diciendo es verdad. Consideremos ciertos versículos de cómo ataca a Satanás para crear fortalezas. Desde el principio mismo. Desde el principio, Satanás engañó a un tercio de los ángeles. Y se engañó un tercio de los ángeles que estaban ahí con Dios. La pregunta es: ¿quedará engañados a nosotros? ¿Podrá? Si nos dejamos. Dice la Primera Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel, contra toda una nación, e incitó a David, ahí está, incitó a David para que hiciese censo. Esa palabra incitó lo dice de otra manera en la Escritura, para que entiendas cuál es esta palabra. Satanás se levantó contra Israel y provocó a David que hiciera un censo del pueblo de Israel. O sea, Dios no quería, él le prohibió a David que hiciera censo de todos sus soldados. ¿Está escuchando? Dios le había prohibido a David. ¿Por qué Dios no quería que hiciera un censo de todos los soldados? Para que David no se sintiera orgulloso. Para que David no pensara que él estaba ganando las batallas por su propia fuerza. Que no se diera la gloria a sí mismo, sino que le diera la gloria a Dios. Que no dijera: yo soy bien tremendo, qué tremendo rey soy. Eso es exactamente lo que Satanás hizo. ¿Para qué me está escuchando? Entonces, ¿qué pasa? Satanás quiso que David le pasara lo mismo que a él, e incitó a David para que hiciese censo. David hizo el censo. David cayó en la trampa, en el pensamiento de Satanás, y después de que hizo el censo, pues obviamente, hablando sinceramente, le vino juicio. ¿Qué es juicio? Dios le dio a escoger entre diferentes juicios que le iban a mandar, y al final ponerlo delante de su enemigo, o que él tomara el juicio directamente. Señor, mejor júzgame tú. Y lo que Dios hizo es que empezó a matar a un montón de los soldados directamente, a través de una plaga. Y cuando eso empezó, llegó lo que David se humilló y dijo: Señor, yo fui el que hice. En este caso, castígame. Y Dios se apartó, ya dejó de matar a ese. Pero unas cosas tenía David que nosotros debemos de tener. No es que David era perfecto, David era súper imperfecto, pero David sabía humillarse delante de Dios. Y Dios le dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Si él pecó más que muchos. Porque cuando él hacía mal, él iba delante de Dios y decía: Señor, contra ti he pecado. Y lloraba, se arrepentía con todo el corazón. Y Dios lo veía. ¿Por qué David no pudo nunca, al menos en mucho tiempo, triunfar sobre el pecado? Porque acuérdense que en ese tiempo no existía tal cosa de que el Espíritu Santo viviera dentro de nosotros. David tenía una naturaleza pecaminosa siempre, todo el Nuevo Testamento.
nosotros no hijos. Gloria a Dios. Nosotros sí podemos tener victoria sobre el pecado. Amén. ¿Alguien me está ayudando? Amén. ¿Sí se escuchan? Jóvenes, dice la Biblia, vosotros habéis vencido al maligno. O sea, espiritualmente hablando, Dios ya nos dio la victoria. Que ejerzamos esa victoria sobre el pecado, pero ya no la vemos. Entonces ahí miramos como quién fue el culpable. Claro, al final de cuentas el culpable fue David también. Pero quién fue el que incitó, quién fue el que provocó que David hiciera el exceso, quién le puso ese pensamiento. Satanás también le pone el pensamiento, se cada uno de ustedes y le pone el pensamiento. ¿Me está escuchando? Amén. Satanás pone pensamientos contrarios a Dios que se transforman en fortalezas totales. Miremos a Judas. Juan capítulo 13, versículo 2. Dice: y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Me está escuchando? Oiga, por favor. ¿Quién puso en el corazón de Judas? El enemigo. Que entregara, que se entregara en nombre de Jesús. Satanás. Ahora, ¿por qué fue un rebelde todo el tiempo Judas? No creo, yo no creo eso. Yo creo que Judas al principio empezó a seguir a Jesús porque sí amaba a Jesús. Pero empezó a entrar en este tipo de pensamientos, empezó con pensamientos de robar de dinero. Hay personas aquí que no se entienden, roban computadoras, roban esto, roban todo, se van y les ponen cosas a Dios. Lo mismo que hizo Judas. ¿Me está escuchando? Y son personas que consideran que ellos supuestamente servían a Dios. Me voy a tomar esta Biblia para la gloria de Dios. ¿Me imaginas? ¿Alguien me está escuchando? Amén. Hasta Biblia se roba. Pero ¿quién pone todos los pensamientos? Es más, estoy seguro que había algunas personas que si de repente toman una bolsa y lo sacan y se le cae un billete de $100, los 2,000 pesos, no me dirían nada de los que salí. Pero estoy escuchando. Qué bendición de Dios. Qué tentación del diablo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Quién pone sus pensamientos de robar? ¿Quién pone sus pensamientos de hacer cosas malas? Satanás fue el que puso el pensamiento en Judas para presionar. Judas predicó la palabra de Dios hace un tiempo. Era un predicador. Era de los que tenían avivamiento. Es más, no solamente era un predicador común y corriente, era un predicador usando milagros. ¿Cómo se llama? La Biblia lo dice. La Biblia dice que lo Jesús lo mandó a los sanos, sanaban a los enfermos y no solamente eso, echaban fuera demonios. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, ¿por qué se reveló Judas? ¿Por qué se reveló Judas? ¿Por qué, pastor? En el Antiguo Testamento, porque en muchas escrituras se enseña que Jesucristo viene otra vez. ¿Está conmigo? Desde el Antiguo Testamento. Pero lo que los judíos no sabían era que habla de dos tipos de venidas. Habla de la venida de Jesucristo viniendo como el siervo sufriente a morir por nosotros. ¿Está conmigo? Y habla también de otra venida de Jesucristo viniendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo ya vino como siervo sufriente, pero hablando de otra venida, cuando Él viene como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Cuando vino la primera vez, vino a sufrir y Él estuvo dispuesto a venir a sufrir. Marque lo que le digo: si Él estuvo dispuesto a venir a sufrir, pero Él viene otra vez. Pero cuando Él viene otra vez, Él no viene otra vez a sufrir. Él no viene para ser crucificado. Él no viene para que la gente lo rechace. Él no viene para que la gente se escupa la cara. Él no viene para que le ponga una corona de espinas. Él viene como Señor, Señor. Que los judíos no sabían diferenciar entre una y otra. Es más, ellos miraban solamente la venida de Jesús como rey. Entonces ellos estaban esperando un rey natural. Entonces cuando Jesucristo vino y Él dijo de repente que Él iba a morir, si Él lo dijo, está conmigo, se sorprendieron. Y por eso hasta Pedro dijo: Señor, no permitas que me pase esto. No, es que el Mesías no puede morir. Y yo no, la escritura se eso.
Porque el burro, para aquellos que no saben, era el transporte de los príncipes, de los reyes. A veces hacían una marcha en un burro y eso, ahorita no, en ese tiempo marchaban. Entonces, ¿qué pasa? Escuchen bien, ustedes lo toman, pero estoy tratando de enseñar Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesucristo empezó a montarse en burro y la gente se tiraba las palmas y tiraba sus ropas y ¡salve, salve! El rey de los judíos, ¡wow! ¡Hosana al rey! ¡Hosana al rey! Y no, los curas estaban, ya se estaban manifestando como rey, ahora sí nos va a liberar. De repente se da cuenta de lo que la última cena. Poco tiempo después ya no lo ves. Y Jesucristo declara: voy a morir. ¿Cómo se decepciona? Y dice: ¿cómo? Entonces esta no es el Mesías. Pasando. Y jueves, impresionante. Por eso. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Puedo. Entonces, pero ¿cómo fue entonces? Por fortalezas satánicas. Siempre que pecamos, marca lo que estoy diciendo, empieza todo con un pensamiento. Diga, y le digo otra cosa más: no es pensamiento de usted. Si usted es cristiano, es un pensamiento de Satanás. Pero esa fortaleza se tenía que formar para que pueda llegar, no voy a meter eso ahí, porque no tengo tiempo para eso. Quiero que me mensaje que usted le va a dar. Escuchen, pongo sus preguntas. ¿Tiene preguntas? Escuchen, Hechos capítulo 5, versículo 3. Miramos otra vez. Te puedo dar muchos ejemplos de fortaleza en el libro, pero con tres bases. Dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que limpiases al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de verdad? Aquí vemos a Ananías que mintió al Espíritu Santo. Si viene en detalle, limpió su casa, no tenía que haber entregado todo, pero cuando dijeron: ¿este es todo dinero? Sí, es todo dinero. Y mintió. ¿Estás escuchando? ¿Lo hiciste tú? No, yo no lo hice. Mintió. ¿Y qué pasa? Y dice la Biblia porque Satanás llenó tu corazón. Aquí está una de ellas, una persona que aparentemente era más cristiana que muchos de nosotros. Porque esta persona hasta vendió su propiedad, vendió su casa y trajo la mitad de la ganancia, la mitad de la venta de esa casa la trajo a los pies de los apóstoles. Esa persona era, como quiera que sea el caso, hizo algo tremendo. Pero el problema no fue lo que hizo, el problema es que mintió. Dijo: es todo, vendí la casa por tanto, y le entregó eso como si fuera todo. Pero él se quedó con parte de su voz. Se podía haber quedado la parte, no había ningún problema. Todo lo que tenía que haber dicho: mire, yo no voy a entregar todo, no voy a entregar la mitad. Está bien, qué bueno. Nomás te pido el 10, me estás dando el 50%. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Me estás escuchando? El problema fue que Satanás llenó su corazón. Es más, Satanás llena tu corazón también uno de nosotros. Cuando de repente decimos: ¡wow! Me dieron 2,000 pesos. No digas eso. ¿Quién crees que te pones en consejo? Sí que está entendiendo. Aún Pedro mismo, que no se pone ese ejemplo, pero aún Pedro mismo llega el momento cuando Jesús declaró por primera vez, dijo, y lo dijo literalmente: voy a morir. ¿Y qué dijo? ¿Qué es lo que dijo Pedro? Señor, ¿alguien se acuerda lo que dijo? Que esto no te acontezca. Que esto no te acontezca, no permitas que esto te acontezca. ¿Y qué le contestó Jesús? Déjate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Quién me puso ese pensamiento a Pedro para que dijeras? Se oía como algo bueno, no permitas que esto acontezca. Pero no era el pensamiento de Pedro, era el pensamiento de Satanás. Parecía ser un pensamiento emocional de amor por Jesús. ¿Me estás escuchando? Amén. Señor, soy un pensamiento de amor. No permitas que esto suceda. Wow. ¿Qué estoy diciendo? Que aún el amor humano
puede ser de Amén. cuando ese amor no procede de Dios. Ese amor puede llevar a la vida. Ese amor puede llevar a desastre. De hecho, en cierta manera, casi que se lleva Pedro al desastre. Lo llevó a tal grado ese pensamiento que cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, estoy seguro que Pedro dijo, ¿por qué me dices eso? Si te estoy mostrando amor, ¿por qué desprecias el amor que te estoy dando, Jesús? Y Pedro se volvió tanto, aunque tú ya se llamando a Jesús. No me amas, voy a seguir amando a Jesús. Pero por otro lado ya su corazón estaba abandonado. ¿Y qué sucedió? En su debido tiempo negó a Jesús 3 veces. Y no solo negó 3 veces, sino literalmente maldijo. La Biblia dice que empezó a decir maldiciones. No lo conozco, negó a Jesús. Pero si hablas a ti como Jesús, y empezó a negar maldiciones para realidad que no hablaba con Jesús. Y ahora dijo, y en ese tiempo cantó el gallo 3 veces. Nadie lo está escuchando. Satanás en nuestro corazón. E inclusive lo quiso seguir llenando todavía después de que negó a Jesús. Empezó a decir, Dios ya no me va a perdonar. Y ya cambiamos a las escrituras, Acuérdate que el que niega a Jesús dijo, si me negares delante de los hombres, yo también te negaré la mitad a los cielos. Tú negaste a Jesús. Ahí se olvida el discípulo de Jesús. Jesús ya no te ama. Tuvo que ir al momento que Jesús le tuvo que probar porque ella no sentía que Dios lo amaba. Ella no sentía que Jesús lo amaba. Ella sentía que su ministerio se había acabado. Llegó el momento cuando los 120 empezaron a orar. Y cuando los 120 empiezan a orar en el aposento alto, ahí estaba también Pedro orando con los 120 que les escuchaban. Y Pedro también estaba ahí, pero que todos no estaban orando a gritos, pero estaba solamente sollozando. Jesús. Ahora el diablo abusaba de remordimiento, abusaba de condenación. Y a Dios va a perdonar. Y cuando de repente llega María Magdalena y dice, Jesús ha resucitado. Pero al principio se pone alegre, pero después se pone triste. Pero yo le negué. Pero Pedro se vuelve a poner alegre. Cuando María Magdalena dijo, y Pedro, Jesús dijo que te lo dijera a ti, mencionó tu nombre. De todos los discípulos que están aquí, Jesús mencionó tu nombre. Porque a pesar de que Pedro le había negado, en el corazón de Jesús, todavía Pedro era especial. A pesar de que le podemos negar, en su misericordia, Él nos mira todavía como especiales. ¿Alguien me está escuchando? Y Pedro corre a buscar a Jesús. Cuando Pedro corre a buscar a Jesús, corrió también Juan, y Juan se lo alcanzó a Pedro y se lo alcanzó, porque Juan pues estaba más joven, ya tenía sus canas, ya no podía, pero seguía corriendo. Quiero ver a Jesús, quiero ver a Jesús. Y luego mira a Jesús, porque no se le parece a Juan, se le parece a Pedro. ¿Por qué? Lo único que puedo decir es porque Pedro tenía un corazón, porque el corazón de Jesús, Pedro tenía un lugar especial. Agarra la palabra para que lo sepa. Tienes un lugar muy especial en el corazón de Jesús. Aleluya. Agarra la palabra de que tengo que hablar. ¿Estás escuchando? Amén. Cuando se aparece Jesús a Pedro, le dice: Pedro, pero quería saber, Jesús quería saber solamente una cosa, y no que lo sabía, quería oír. Y le dice: Pedro,
Pedro empieza a llorar y le dice: Señor, he pecado, pero si te amo, Señor. Jesús le pregunta por segunda vez: Pedro, no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando que si me amas. Pedro le dice por segunda vez: Señor, yo sé que te negué 3 veces y hice cosas terribles, hasta dije maldiciones. Pero Jesús sí me ama. Por tercera vez Jesús le preguntó: Pedro, en verdad, ¿estás seguro que me amas? Y esta vez Pedro, las lágrimas cayeron ya no como goteras, sino como regaderas. Y esta vez Pedro le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas. Y le dijo: mira, Señor, mi corazón. Mira mi corazón. Y mira si en verdad te amo o no te amo. Y le dijo: te amo. Jesús le dijo: está bien. Si me amas, quiero que dejes de condenarte. Quiero que te levantes. Y quiero que empieces a caminar mostrando que me amas. ¿Qué quieres que haga, Señor? Estoy dispuesto a entrar a la disciplina. No, yo no quiero disciplinar. Quiero que te levantes y vayas a predicar mi palabra. El Señor también hace lo mismo. Y se aparece en el Espíritu a nosotros y nos dice: ¿me amas? Puede decir como Pedro: Señor, me ha regalado. No, no estoy preguntando eso. Estoy preguntando que sí. Señor, mira mi corazón. Mira mi corazón. Porque a ti no te puede mentir. Tú sabes todas las cosas. Mírame por mi corazón, que me amo. Y el Señor le dice: si me amas, haz el trabajo que te mandé hacer. Creo que este debe mucho más en la tarde de Santo, pero creo que aquí está el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo está dando atención. Aleluya. En esos momentos yo quiero a que vengamos a estar parados en el Padre de Cristo. Quiero que en estos momentos pienses en eso. Piensa en Jesús.